A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los componentes internos de una batería? la batería está compuesta, depende de la batería, generalmente está compuesta por lo del plomo y por las celdas separadoras de ahí con aislante. Y en las celdas donde va el plomo, pues tiene generalmente ácido, el cual después de una reacción química produce la energía. Ya, ¿a qué ayuda el electrolito? El electrolito es un componente aislante que está separando las celdas. ¿Es aislante? El electrolito no es el que está separando las celdas de cada una de las celdas de plomo. ¿O me estoy equivocando? No, no está separando. No es de los que separan. No. A ver, el electrolito, chuta. No dije ahí, ya me agarró de bajada. ¿No? Sí leí del electrolito. Listo, a ver, ¿qué otros componentes tenemos dentro de la batería? O dentro o en el conjunto de la batería. Ya, empezamos primerito con la caja, ¿no es cierto? La caja del recipiente donde va todos los componentes internos. Las capas de las cubiertas, los tapones que van en cada celda, los grupos de celdas, las placas tanto negativas como positivas y los separadores. Ya, ¿cuántas celdas tenemos? Tenemos 6 celdas. Cada celda produce 2 voltios, que en total serían 12 voltios para un carro pequeño, por lo cual necesitamos 2 baterías para un carro grande por la necesidad de los 24 voltios. Ya, muy bien. ¿De qué están cubiertas las rejillas positivas? Ahora sí, un momento ahí, déjeme acordar. No, ¿No? Ya, ¿cuál es la función del separador? la función del separador. Al estar compuestos por aislantes no permiten que se junten para que las reacciones no sean diferentes a lo esperado. ¿Que no se junten quién? Es que entre el contenido de una celda con la otra, es decir, entre el ácido que va en la celda positiva con la negativa. Ya. A ver, esa es la primera pregunta, ¿sí? Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para verificar la resistencia del devanado primario de la bobina? ¿Puede repetirme, Inge? Ya. ¿Qué procedimiento debemos seguir para verificar la resistencia del devanado primario de la bobina? Debemos utilizar el multímetro. ¿Ya? ¿Qué más? Siga, escucha. Y debemos verificar de que esté en el rango establecido. Ya, Si no me equivoco, es de 10 a 15. ¿10 a 15 qué? Amperios. No, estamos hablando de resistencia, ¿no? Ay. Son ohmios. Sí, pero el valor está mal, ¿no? ¿Cómo realizamos este procedimiento? ¿En qué parte de la bobina podemos medir la resistencia del devanado primario? En las entradas positiva y negativa. En los pines, ¿no? Ya. Sí. Listo. ¿Algo más, tal vez, que quiera argumentar este procedimiento? ¿No? No. Explíqueme el flujo de corriente, cómo se da el flujo de corriente en el motor de arranque. El flujo de la corriente en el motor de arranque, pues
El motor de arranque en sí empieza por el solenoide, donde se transforma la energía alterna en energía mecánica, haciendo que el eje principal gire e impulsando el Bendix hacia afuera que engrane en la corona de la cremallera y así empiece a girar, le dé impulso al motor. Ya. ¿Por qué terminal ingresa la corriente? ¿Cuántos terminales tenemos en el motor de arranque? Son dos terminales, son... Ay, se me fue el nombre de esas cosas. Son donde van los carbones, carbón negativo y positivo. Carbón negativo y positivo, no, los terminales, ¿no? Los terminales de la entrada del motor de arranque. Terminales de entrada de... No. ¿No? Ay, ya me confundió. Ya, tenemos, a ver, así rápidamente. Ingresa la corriente desde la batería al motor de arranque. ¿A qué parte llega primero? Al solenoide, en Ya, sí a la placa. ¿Perdón? ya, ¿qué nomás tenemos en el solenoide? En el solenoide tenemos... Yo sí vi esa parte del solenoide un ratito, dije, déjame pensar ya. En el solenoide es donde están las placas, dije, donde está el... Puta, se me fue el nombre. Es donde está, es un embolo. En el solenoide, aparte de ser una bobina de retención y de cierre, eh, también también empuja el piñón del Bendix, es un resorte de retorno, tiene un embolo y otros componentes. Generalmente sirve también como un interruptor. Ya, luego del solenoide, ¿a dónde pasa la corriente? Después del solenoide de la corriente pasa al... Oye, ahí me agarró de bajada. No recuerdo bien el nombre, Inge, pero es la bobina circular que está abajo en forma cilíndrica, envuelta con alambre de cobre o aluminio. Ya, el bobinado del estator, ¿no? Luego de eso, Sí, eh, luego de eso va saliendo más hacia la punta rumbo a donde está el Bendix y hacia las placas impulsoras. Son las encargadas de, como su nombre lo dice, impulsar al Bendix hacia afuera. ya por eso se da en el solenoide, ¿no? Este es el encargado de lanzamiento y retención. Ya, listo, señor Sánchez, está ahí.